Muy bien, comenzamos. Quiero comenzar el mensaje refiriéndome a una frase que probablemente conozcan. La frase dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce su historia o la historia de su nación, de su país, es como que está condenado a repetir esa historia. ¿Por qué? Porque desconoce lo que sucedió, los errores que se cometieron en el pasado, los desconoce en el presente y es probable, o dice la frase, está condenado a repetir esos mismos errores del pasado. Y si en el pasado se cometieron errores por lo cual la nación llegó a una crisis social, político-económica, bueno, estamos propensos a volver a cometer esos mismos errores, ¿no? Así que la frase ya encierra de por sí cierta sabiduría. Y algunos en el tiempo la han aplicado con mayor o menor acierto a distintas situaciones en su vida. Esta frase no saben bien quién la inició, quién la dijo, de quién es la autoría de él. Algunos dicen que fue Napoleón Bonaparte, otros dicen que fue el filósofo español Ruiz Santayana, y otros dicen que Nicolás Avellaneda, expresidente de Argentina en el año 1880, ya hace un rato largo. Bueno, algunos dicen que le pertenecen a alguno de estos tres personajes. Lo importante es que al analizar esta frase, nos está diciendo eso, ¿no? Que al desconocer lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, estamos propensos. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, para un país la solución sería tener ciudadanos jóvenes bien informados de lo que sucedió atrás, en el pasado. Estas personas deberían ser, no solo saber lo que pasó, tendrían que ser críticos y reflexivos acerca de qué es lo que se hizo mal para llegar a ese fracaso o a esa instancia del país. Y de allí tomar las medidas necesarias, ¿no?, para cambiar, corregir y llevar un rumbo mejor. Así que allí va la frase, la alargamos, ¿no? Ahora, conocer la historia de una nación y de un pueblo, bueno, es importante, claro está. Pero nosotros estamos aquí no para hablar de política o del país necesariamente, ¿no?, aunque sí nos incumbe y nos importa. Estamos para hablar de nosotros, de nuestra propia historia también, porque a eso vamos a ir, ¿no? A que cada uno de nosotros podamos mirar nuestra propia historia, qué hicimos mal para corregirlo, o qué hicimos bien para seguirlo haciendo, ¿no? Pero también para mirar la historia del pueblo de Dios, porque nosotros como pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, usted y yo, pertenecemos al pueblo de Dios. Y si soy argentino y debería importarme la historia de Argentina, qué pasó, qué errores cometieron en el pasado para ver ahora qué podemos hacer y llevar un rumbo mejor como país, cuánto más nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, deberíamos conocer la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, para ver qué hicieron mal, en qué se equivocaron, para nosotros no hacer lo mismo, ¿no? Así que en esta noche la propuesta que traigo, pienso que es del Señor, es eso, ¿no? Una mirada retrospectiva, una mirada hacia atrás, hacia la historia, no solo del pueblo de Dios, sino de nuestra propia vida y corregir aquello que hayamos hecho mal. Texto que nos va a dar pie para todo esto está en 1 Corintios 10:1. Así que ahí vamos a leer algunos textos. Y quiero decirte, mientras tanto, si lo querés buscar en la Biblia, en tu Biblia, esta frase, un pueblo que no conoce la historia está condenado a repetirla, tiene sabiduría, ¿saben por qué? Porque tiene respaldo bíblico. Porque en la Biblia vos vas a encontrar muchos pasajes, muchas veces, donde Dios le llamaba la atención al pueblo en ese momento a que mirara para atrás. No vieron, dice por allí una y otra frase, lo que les pasó a sus padres en el pasado cuando hicieron esto y cómo Dios los castigó porque fueron idólatras, porque fueron esto. Vez tras vez a través de la Biblia vas a encontrar esta frase en otras palabras, ¿no? Y aquí vamos a leer algo al respecto. 1 Corintios 10, leo rápido, es el texto que nos va a dar el pie para predicar. El versículo 1 dice, Pablo es el que está escribiendo, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres
todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos o de los tiempos. Así que este es un pasaje que habla de esto, ¿no? Donde Pablo les está recordando a los creyentes de Corintio lo que ocurrió 1500 años atrás allí en el desierto, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud y los empezó a guiar hacia la tierra prometida, cuando abrió el Mar Rojo, cuando fueron por el desierto y todo lo que sucedió allí. Y les está haciendo ver esto, ¿no? Miren la historia, cómo sus padres hicieron esto y aquello y cómo les fue. Esos pecados, esos errores, ese apartamiento de Dios, cuál fue el resultado en sus vidas. Así es que este es el texto pie. Y aquí tenés, diríamos, una motivación que hoy te puedes llevar a tu casa. ¿Por qué deberías leer la Biblia? ¿Por qué deberías leer? No sé si a alguno de ustedes les pasó, pero en un tiempo, muchos años atrás, a veces pensamos, ¿y qué me voy a poner a leer la historia de lo que ocurrió allí hace 3000 años atrás? ¿Qué tiene que ver conmigo? Los reyes, cuando lees Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, yo decía, ¿qué tiene que ver ese conmigo? Yo quiero leer algo más actual, más del día. No, dice Dios que todo eso tiene que ver con vos. Para que tomes ejemplo y aprendas de lo que hicieron mal, no hacerlo. Y de lo que hicieron bien, bueno, imitarlo en última instancia. Pero aquí te llevas, o quiero darte una motivación. Leer la palabra de Dios, la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la historia de la iglesia en el Nuevo Testamento, es importante que estés informado. Que veas qué hicieron bien e imitarlo. Y qué hicieron mal y no. Porque lo que hacemos mal, ¿qué va a pasar? ¿Lo que hace mal termina bien? Ok, ahí vamos. Entonces, veo mis notas. No conocer la historia, entonces, hará que cometamos los mismos errores con las mismas consecuencias. Cuando miramos la historia, o nuestra propia historia, siempre se trata de, si vemos los errores de otros, o nuestros propios errores en el pasado, se trata de corregir. De eso se trata este mensaje, de eso se trata cuando Dios llega a tu vida. Lo maravilloso del Señor es que si bien Él te va a marcar qué estás haciendo mal o qué hiciste mal, también Él quiere o tiene la intención de que te corrijas, de perdonarte, de abrazarte y de darte un nuevo rumbo para que ahora las cosas salgan mejor de lo que te están yendo. Por eso, el primer punto para tratar es, ¿por qué es importante mirar hacia atrás? ¿Por qué? Bueno, más o menos ya lo dije, pero es así. ¿Por qué es importante mirar atrás? Porque lo que mal uno hace, mal acaba. Lo que empezaste mal, ¿va a terminar bien? Los que aquí tenemos algunos albañiles, si empezaste una pared torcida, si no la corregí o la tirás, o sea, va a seguir torcida y sabés el edificio cómo te va a salir, ¿no? Entonces, lo que empezaste mal, mal acaba. Cuando vos mirás tu historia y ves que algo hiciste mal, si no lo corregís a tiempo, va a terminar mal. Eso es lo importante de por qué es importante mirar la historia del pueblo de Israel, o del pueblo de Dios, y mi propia historia. ¿Por qué? Porque si yo he venido haciendo las cosas mal, van a terminar mal. Allí ya llegamos al segundo punto de cómo estamos hoy día cada uno de nosotros, ¿no? Ese es otro tema.
Entonces, si trabajas mal, por ejemplo, no sé a qué te dedicas, pero en el trabajo que hagas, si lo haces mal, ¿vas a terminar bien? Si estás trabajando para una empresa, para un empleador, alguien que te paga un sueldo y llegas tarde, sos vago, haces tiempo, haces las cosas así nomás, si trabajas mal, ¿vas a terminar bien? Vas a terminar mal. Y si estás estudiando y no sos dedicado y estudioso y te preparás y pasás horas detrás de los libros y demás, si no estudias de manera correcta, si estudias mal, diríamos, ¿vas a terminar bien? No vas a terminar bien. Ejemplos muy sencillos, simplemente reforzar esto. Lo que hacemos mal, termina mal. El pueblo de Israel, cada vez que se apartó de Dios, hizo las cosas mal, terminó mal. Y eso, lo vamos a ver, tiene que ser una enseñanza y una aplicación en nuestra vida. Así también nosotros, en nuestra propia vida, muchas veces hemos hecho cosas malas y no han terminado muy bien, ¿no? Y no, si las hicimos mal, van a terminar mal. Puse ejemplos aquí de este punto. Si tratas mal a tu esposa, sonamos los maridos. Yo como soy marido también tengo. Pero lamentablemente es casi la moneda corriente, por lo menos de la sociedad. Creería que no aquí de la iglesia, ¿no? Pero de la sociedad, donde muchos maridos ásperos con sus esposas, palabras arrogantes, malas, malos tratos, y algunos llegan a golpear, ¿no? Entonces, si actúas mal con tu esposa, ¿qué esperas recibir? Cosas malas. O sea, no vas a recibir cariño. Mi esposa no me cocina, no me plancha. ¿Y si qué querés? ¿No? Mi esposa sí me cocina, me plancha todo, ¿no? Ok. Entonces, si pecamos, si hacemos las cosas mal, si vivimos de una mala manera, vivir de una mala manera es darle la espalda a Dios. Vivir mal es pecar. ¿Qué es pecar? Errar el blanco. Desacertar, o sea, no acertar a hacer las cosas correctas. ¿No es cierto? Vivir de una manera incorrecta, eso es pecar. Cuando nos alejamos de Dios, estamos pecando, estamos haciendo las cosas mal. ¿Y cómo va a acabar? Mal. Perdón así la expresión, hermano, pero digo porque tenemos cristianos que han conocido a Cristo y hacen las cosas mal, pecan en sus vidas, a propósito, adrede, o por costumbre, o por hábito, o por vicio, por lo que vos quieras. Pero yo quiero decirte que si haces las cosas mal, va a acabar mal la cosa, no va a terminar bien. Así que ahí hacemos énfasis. Entonces, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel en el antiguo tiempo, que cada vez que desobedecían a Dios, venía la destrucción, Dios no los defendía de sus enemigos, venían y los conquistaban, y siempre había gran tristeza y sufrimiento detrás del asunto. Job 15:29 dice, no hace falta que lo busques, te leo. El impío es la persona que no tiene compasión, que vive lejos de Dios, haciendo lo que le da la gana y que peca constantemente. El impío no prosperará, dice Job 15:29, no durarán sus riquezas, no escapará de las tinieblas, no confíe el iluso, en vanidades, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de tiempo, o sea, no va a llegar al final de sus días, va a morir antes. Perderá su vigor como la vid, porque la congregación de los impíos será asolada. Son todos textos en Job 15:29 en adelante, donde te dice el fin del impío. El impío actúa y obra mal, ¿y cómo va a terminar? Mal. Y hay muchos textos en la palabra de Dios que afirman esta gran verdad. Dice, Números 32:23, dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Así que a veces como cristianos nos largamos a vivir una vida de pecado. Y tenemos que saber que lo que hacemos mal no va a terminar bien. El yugo desigual, la mentira, la vagancia en el trabajo, la flojedad en el estudio, la infidelidad, tantas cosas que como cristianos inclusive cometemos o se suele cometer, pensar que eso va a salir bien, ¿en qué cabeza cabe, no? Porque el principio bíblico, porque es un principio de la palabra de Dios, que lo que haces mal va a terminar mal. Y que
inclinarte a llevar una vida a espaldas de Dios, dándole de frente al pecado, viviendo en el pecado, ¿cómo se te ocurre pensar que eso puede salir bien? Un yugo desigual que salga bien está diametralmente opuesto a lo que la palabra de Dios manda. Entonces, la ilusión, dice acá, es un iluso. Esperar que eso te salga bien, es una ilusión de que viviendo en el pecado a conciencia, eso te vaya a salir bien. Gálatas 6, 7 y 8, un texto muy conocido por nosotros los cristianos, dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, lo que siembras, cosechas. Y si sembramos para la carne, sigue diciendo ahí en los siguientes versículos, segarás corrupción, y si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Pero el punto es, si siembro pecados en mi vida, no voy a cosechar bendiciones de Dios. Tengo que empezar a cambiar. Por eso la importancia en esta noche, quiero hacer énfasis ahí, la importancia de mirar hacia atrás, hacia la historia del pueblo de Dios, pero también hacia tu propia historia. Por eso nos va a llevar al segundo punto, ¿no? Que dice, esto lo escribió Arturo Adasme Vázquez. Tengo que anotar esos nombres porque ¿quién fue? Un pensador aparentemente. No encontré quién es, pero bueno. Arturo Adasme Vázquez dijo esto: el hombre inteligente aprende de sus propios errores y el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Pero bueno, tenemos, el hombre inteligente aprende de sus propios errores. Bueno, al menos si me equivoqué, debería tener la sensatez, ¿no?, de aprender de mis errores. Me equivoqué acá, allá, más acá, bueno, voy a corregirme, porque al haberme equivocado, los resultados de eso no fueron buenos para mi vida o para tu vida, ¿no? Entonces, si estuviste en el fracaso, en tanto sufrimiento, en tristeza, en lo que sea que te haya pasado o que estés pasando, entonces se trata de eso. El inteligente aprende de sus propios errores. Y de allí la importancia esta de mirar. La pregunta es, ¿cómo estás hoy? No hace falta que nadie hable, yo tampoco te voy a decir nada. Yo te puedo decir que tengo mucho gozo y alegría en el corazón del Señor, ¿no? Pero, ¿cómo estás hoy? Casi siempre, y esto es gracias al Señor, ¿no? Porque alguien dice que la iglesia es el hospital de Dios, ¿no? Donde mucha gente viene quebrantada, destruida, arruinada por el pecado, por haber hecho las cosas mal, quizás no sabías que Dios te amaba, que ese no era el camino correcto. Hay gente que ignora el camino correcto y por eso le fue mal en la vida. Pero la pregunta es, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Venís así destruido, fracasado, deprimido, lleno de problemas que no sabes cómo resolverlo, intranquilo, falta de paz? No sé cómo estás. O estás como acá el Esteban Rechir, con gozo, con paz, alabando y adorando a un Dios que es bueno, porque no somos ninguno mejor que el otro. Es la gracia de Dios que nos alcanzó y que nos da fuerza para, habiendo visto nuestros errores pasados, hemos querido corregirlos y hoy por la gracia de Dios podemos tener ese gozo y esa alegría. Pero la pregunta para vos es, ¿cómo te encuentras? Y si me decís, mira, estoy mal, estoy lleno de problemas, estoy lleno de dificultades, estoy intranquilo, no tengo paz, no sé qué hacer, no sé para dónde arrancar, estoy deprimido, no sé qué más te puede estar pasando. La pregunta es, ¿qué te llevó a estar así? ¿Cuáles fueron los pasos que viniste dando en el tiempo para hoy encontrarte en esta situación? Entonces, que vos mires hacia tu pasado, y como dice esta frase de Arturo Vázquez, el inteligente aprende de sus propios errores. Pero viste que a veces no aprendemos, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra, dice, ¿no? Y otra vez con la misma piedra, y otra vez con la misma piedra, ¿no? Pero ahí no estás siendo inteligente, ¿sí? Una y otra vez estás con la misma piedra golpeándote, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó? ¿Cuáles fueron los pasos que viniste a dar, las acciones, las actitudes? Porque si no estás feliz, si no tenés gozo del Señor, si no estás en paz con Él, si la vida se te puso pesada y cuesta arriba, y un montón de cosas, fíjate qué te llevó, cuáles fueron los pasos, los errores o los pecados cometidos que te han llevado a esta situación. Y al mirar hacia atrás,
vamos a corregirlos. Porque la mirada que Dios nos propone en esta noche no es una mirada para deprimirte, desahuciarte, denigrarte, porque viste que algunos miran así, ¿no? Miran para atrás sus vidas y dicen, la verdad que yo soy un desastre, la verdad que no sirvo para nada, soy un inútil, todo me sale mal, siempre lo hice todo mal. Y se denigran, ¿no? Y se desahucian y se deprimen y se hunden más todavía. No. La mirada que Dios te propone es con esperanza. Voy a mirar qué hice mal para corregir mis pasos en el presente y luego tener un futuro mejor. Y de eso se trata, ¿no? Que el Señor siempre nos da esperanza y aliento. Muy bien. Puse los mismos ejemplos recién. Mi esposa no me trata bien, no me cocina, no me plancha, me quedé sin trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, ¿qué te llevó a esa instancia? Lo puse en letras grandes, esta frase, mira tu pasado, corregí tu presente para tener un buen futuro. Hay muchos que se quejan del presente que tienen, pero no quieren cambiar. ¿Escuchaste eso? O sea, estás mal, estás deprimido, estás con drama, no tenés paz de Dios, no tenés al Señor y no querés cambiar. O sea, querés seguir siempre en la misma. Albert Einstein dijo esta frase. ¿Dónde estaba? Acá. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O sea, viniste teniendo actitudes que te llevaron acá, a este punto donde hoy estás. Entonces, si querés un resultado distinto, cambia las actitudes. O sea, es una locura pensar que haciendo lo mismo voy a obtener resultados distintos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Entonces, quiero que lo medites. Porque Dios quiere el gozo, quiere su presencia en tu vida, quiere involucrarse con vos, quiere bendecirte, quiere utilizarte, quiere que vos descubras o tengas ese gozo, esa utilidad. Dios tiene un ministerio, un servicio, algo para que vos hagas en esta vida para su gloria, trabajar para Dios. ¡Wow! Ni vos ni yo quienes somos, pero de pronto Dios pone los ojos en vos y quiere utilizarte. Entonces, la propuesta del Señor es muy buena, porque Él quiere perdonar, salvar y darte utilidad, que vos te sientas útil en esta vida. ¿Ah? No que estoy pasando el tiempo, estoy esperando que pasen los días o que mi muerte llegue. No. Dios quiere que vivas cada día a full, ¿ah? Como el loco acá del Esteban, que recién estaba a full, ¿no? Pero de eso se trata. Entonces, no puedes seguir haciendo lo mismo si quieres resultados distintos. Efesios 4:28 dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Así que mira cómo dice, el que robaba, no robe más, cambie la actitud. El que roba, el ladrón, siempre está intranquilo por dentro. No hace que la policía le golpee la puerta, ¿no? Que lo atrapen con las manos en la masa. O sea, no tiene paz. Vive tensionado, vive ahí, ¿no? Y no querés ese resultado en tu vida, cambia la actitud. El que robaba, no robe más. Trabaje y gánase honestamente y con la bendición de Dios el pan de cada día. Y tenga que compartir. Entonces, de eso se trata, cambia la actitud. Ahora, yo no sé hasta dónde vamos a ir. Escuchen, amados. No solo se trata de que vos hoy mires hacia atrás y digas, la verdad que hice mal esto, hice mal esto. Ahora me propongo cambiar mi actitud. No solo se trata de eso. Hay algo antes que eso que es primordial e importante y sin esto aquello no funciona. Estoy mezclando, ¿no? Pero ahí vamos. A ver, perdón que me metí con los maridos hoy día, ¿no? Pero ¿cuántos maridos tratan mal a su esposa? Luego vienen llorando arrepentidos y piden perdón, ¿no? O le engañan, o la tratan mal, o lo que sea, ¿no? Y piden perdón. Y a los 3 días, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo. O sea, hice mal esto, dice alguien por ahí, lo voy a corregir. O sea, no solo se trata de mirar y proponerte cambiar. No solo eso. Eso no es suficiente.
Si no hay un arrepentimiento verdadero para con Dios, no funciona. Por eso Dios va a tener que formar parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Porque si yo me doy cuenta que he estado pecando y ahora digo, no, me propongo no pecar más, no voy a tomar más, no me voy a drogar más, no voy a ser más infiel, no voy a tratar más. Esa decisión de mi carne, de mi voluntad, va a durar unos pocos días. Necesito arrepentirme. Necesito reconocer que ante Dios he pecado. Voy a volver a hacer énfasis en esto. David cuando peca, conocen ustedes ya la historia, lo hemos predicado en otras ocasiones, él es infiel a sus muchas esposas que ya tenía, pero allí va con Betsabé, ¿no? Él peca con Betsabé, peca en contra de sus esposas, peca contra Urías, que era el marido de Betsabé que lo manda a matar. Él peca contra las personas, encubre su pecado y después cuando los confiesa, él dice, contra ti solo he pecado. ¿Entienden eso? Él no dice, uy, qué mal que le hice a Betsabé, uy, qué mal que le hice a Urías. Claro que le hizo mal y creo que estaba arrepentido de haberles hecho ese mal, pero él reconoce que su pecado primero es con Dios. A Dios le fallaste, hiciste lo contrario de lo que Dios decía. ¿Se entiende? Trataste ásperamente a tu esposa cuando en la palabra de Dios dice que las tenemos que tratar como vaso frágil. Entonces, contra ti solo he pecado. Y mientras no te arrepientas verdaderamente ante Dios, no hay fuerzas para avanzar. No tienes la bendición de Dios, no tienes la fuerza de Dios. Entonces aquí te anoté algunas frases con respecto a esto. Mira, debe haber un verdadero arrepentimiento para con Dios y es desde allí, desde el arrepentimiento, que podemos corregirnos una vez que hemos vuelto a Dios. Entonces, y solo entonces, es que las cadenas de mi pecado Dios las rompe. Porque cuando vos te arrepentís, Cristo tiene el poder suficiente de romper aquellas ataduras que vos tenías del mal carácter, de la infidelidad, de los vicios, de todo lo que te atañe y que te llevó a eso, ¿no? Cuando te arrepentís, las cadenas del pecado son rotas, tu pecado entonces Dios te lo perdona, la culpa desaparece, porque de verdad que sentirnos culpables es la peor. Hay maridos que pasan toda la vida pidiendo perdón, ¿no? Claro, como no arreglaron su cuenta con Dios, toda la vida se sienten culpables, aunque quizás ya no lo estén haciendo, ¿no? Entonces, primero arrepentimiento con Dios. Él rompe las cadenas del pecado, te perdona, y allí es donde ahora, con tu fuerza de voluntad para corregir, tienes la bendición, la ayuda y la fortaleza de Dios. ¿Se entendió? ¿Te gustó? Hermanos amados, de verdad, esto es así. Y yo le aliento a cualquiera que escucha que no solo se trata de disponer a corregir los errores del pasado, se trata de volver a Dios, de arrepentirme sinceramente ante su presencia, de pedir perdón, y es entonces cuando tendré toda la bendición y la fuerza del Señor para realmente cambiar el rumbo de mi vida. Muy bien. Entonces decía la frase de Márquez, el inteligente aprende de sus propios errores y el sabio aprende de los errores de los demás. Y aquí es donde volvemos a la frase inicial, que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y de allí volvemos a lo mismo, el sabio aprende de los errores. Entonces cuando yo leo en la palabra de Dios los textos que recién leíamos, ni codiciemos cosas malas como ellos codiciaron y terminaron muriendo muchos de ellos, ni forniquemos como ellos fornicaron, ni seamos idólatras y todos los pecados que menciona, porque ellos terminaron mal. Entonces el sabio aprende los errores de los demás. Entonces cuando yo no necesito, vos no necesitás llegar a cometer tus propios pecados para sufrir en carne propia el desatino ese, ¿no? Sino que tenés que ser sabio, mirar a dónde llevan las drogas. No necesito drogarme para saber que no es el buen camino, no necesito robar para saber que el robar me va a llevar por mal camino y que voy a terminar mal. Sé que serle infiel a mi esposa me va a complicar la vida, o la esposa que le sea infiel al esposo le va a complicar la vida, o el yugo desigual, o el robo, o la estafa, o el chisme, o la murmuración, o la idolatría,
cualquier cosa y cualquier pecado. Entonces, mirando a los demás, la historia del pueblo de Dios, o a veces mirando a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo vive la gente? Hoy los jóvenes están siendo seducidos y tentados a vivir la vida loca, con toda chica que se presente, o la chica con todo muchacho, o ya cualquiera con cualquiera, ¿no? Como si eso fuera la felicidad. Pero nosotros vemos que detrás de todo eso la tristeza y la destrucción de jóvenes que hay en este momento en la sociedad, ¿no? Cada vez más depravación, más degeneración, menos felicidad, menos gozo, menos vida, sí, cada vez más bajo y más bajo en el pecado. Así es que el sabio aprende de los errores de los demás. Dice en Efesios 4:17, voy a leer otra traducción y dice: con la autoridad del Señor les digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. O sea, fíjate cómo vive la gente del mundo. Sí, algunos dicen, viven en fiesta, viven en alegría, sí, pero fíjate cómo viven en profundidad. ¿Ah? Cuando están solos en casa, si tienen paz, si tienen sosiego, si con esa clase de vida realmente pueden formar un hogar feliz. Ser fiel a un esposo, educar ordenadamente a sus hijos. ¿A dónde los lleva esa vida? Entonces, observar. Y Pablo dice aquí en Efesios, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios les ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que tenemos que ser sabios, y eso es lo que Dios te anima en esta noche. Tenés que ser sabio. Está bien que aprendas de tus errores, te arrepientas sinceramente, te vuelvas a Dios y procures cambiar. Pero no llegues, o no es necesario llegar a ser infiel para saber que eso me va a traer muchos problemas en mi vida y deshonrar a Dios, por supuesto. Dicen que hay 3 tipos de personas. Nosotros estábamos analizando esta frase, que nos menciona 2, los inteligentes y los sabios, y alguien le agregó una tercera. Y dice, hay 3 tipos de personas. Los inteligentes, ya lo vimos, que aprenden de sus experiencias. Los sabios, que aprenden de los errores de los demás. Y los torpes. Eso es una frase, no la dije yo. Y los torpes. Estos son los que no aprenden ni de sus propios errores, ni de los errores de los demás. Estos no aprenden. Torpes. No. Bueno, dice la frase. En Daniel capítulo 5, ahí vamos a encontrar un torpe, según esta definición. Está el rey Belsasar. Después lees la historia, por eso te digo, es muy interesante que comiences a leer la Biblia, el Antiguo Testamento y conocer la historia. Vas a aprender mucho de esto que estamos hablando. Hay un rey Belsasar. Belsasar es, algunos dicen que es hijo y otros que es nieto de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Babilonia es el imperio más grande de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y este Nabucodonosor, mientras vivía, dice la Escritura, que se ensoberbeció contra Dios. Claro, el hombre era el imperio más grande del mundo, tenía el mundo a sus pies, riquísimo, no le faltaba nada, mujeres las que quería, lo que él quisiera lo tenía a sus pies, mataba a quien quería y a quien quería dejar vivo lo dejaba vivo, sobre él no había nadie en la tierra, y dice que un día él se ensoberbeció contra el Dios de los cielos, y Dios le mandó una locura. Esto vos no lo vas a encontrar escrito en los libros de historia de Babilonia, porque dice que en los libros de historia de los reyes de aquella época nunca mencionaban aquellas cosas humillantes de ellos. Esas no las ponían en los escritos, ¿no? Lo vas a encontrar en la Biblia solamente, así que allí está Daniel capítulo 5. El tema es que Nabucodonosor, cuando se ensoberbece contra Dios, Dios lo vuelve loco, así, porque hay un capítulo que dice la locura de Nabucodonosor, después léela, y dice que Dios le quita la razón y comienza a comportarse como un animal, a comer pasto y a vivir en el campo. El rey más grande de la historia, como un animal salvaje. Le crecieron las uñas como si fueran garras. 7 años estuvo en esa condición por haberse ensoberbecido contra Dios. Y dice que la sentencia de Dios era hasta que reconozcas, a Nabucodonosor le dice, hasta que reconozcas
que el Dios de los cielos manda sobre todos los reinos y le da el reino a quien Él quiere. Así que no te hagas el loco porque dice, yo, Dios, te he dado el reino, yo te he dado el reino. No es que vos sos el fuerte y el grande. Así que 7 años. Y después de 7 años, cuando Nabucodonosor, no sabemos cómo, en su estado de animal, reconoce al Dios de los cielos, Dios le devuelve la cordura y vuelve a ser rey de Babilonia. Pero ahora es creyente, ahora se humilla delante del Dios verdadero. Cuando muere Nabucodonosor, al tiempo viene este otro rey, que algunos dicen que es el hijo y otro que es el nieto, Belsasar. Y Belsasar es un rey arrogante y soberbio, que habiendo conocido lo que le pasó a su abuelo, a su papá, él no humilló, Daniel le va a decir todas estas palabras en Daniel capítulo 5, no humilló su corazón para con Dios. Él vio que el Dios de los cielos dejó a su papá o su abuelo en ese estado. Él no se humilló, sino que hizo lo mismo, se ensoberbeció contra Dios y trajo en una fiesta pagana llena de pecado y de orgías y de cosas, trajo a esa fiesta los vasos y tesoros que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. O sea, estaba profanando, estaba insultando los vasos sagrados de Dios que se habían utilizado en el templo, ahora para tomar vino con sus mujeres, todos borrachos. O sea, una ofensa a Dios así de plano y de lleno, ¿no? Así que Dios envía en medio de esa fiesta una mano que escribe arriba en la pared, donde dice que Dios le va a quitar su reino por lo que él había hecho. Como nadie entiende la escritura, mandan a llamar a Daniel, y Daniel es el único que puede interpretar esa escritura, y Daniel le dice esto, en palabras nuestras le diría, has sido un torpe, viste todo lo que le pasó a tu abuelo y venías haciendo lo mismo vos, te levantaste contra Dios, te ensoberbeciste, no fue suficiente con haber visto lo que le pasó a tu abuelo que ahora vos estás haciendo lo mismo. Pongo ese ejemplo y llevémoslo a nuestros días. ¿Cuántas actitudes nuestras, hermano, las hemos visto en otro y el resultado? ¿Cuánto lo hemos visto? Y a veces somos torpes y volvemos a hacer lo mismo nosotros, con la esperanza de que a nosotros no nos pase. Entonces el cristiano en yugo desigual, no, él espera que a él no le pase. El ladrón que roba, él tiene la esperanza de que nunca lo van a agarrar. O sea, una torpeza, ¿no?, de no querer aprender ni de los errores de los demás, ni de los propios. O sea, torpes, ¿no? Así dice esta frase. La Biblia le va a llamar necio e insensato a este tipo de personas, ¿no? Un necio es una persona que actúa con necedad sin evaluar ni considerar las consecuencias de lo que está haciendo. Ese es un necio o un insensato. Y además dice que el necio es alguien que no sabe lo que debía o lo que podía saber. Y para nosotros, a veces digo que de alguna manera actuamos con cierta necedad, aún nosotros los cristianos, cuando pecamos, cuando hacemos cosas que sabemos que no tenemos que hacer, ¿no? ¿No sabías que si pecás no tenés la bendición de Dios? ¿No sabías? Debías saberlo, podías saberlo, está escrito en la palabra y está confirmado por el Señor. Así es que hay cuatro tipos de personas, decíamos, 3 tipos de personas, los inteligentes, los sabios y los torpes, que en la Biblia le llaman necios o insensatos. Termino, no sé qué hora vamos, ya son las 11:30, perfecto. Vamos bien. El último punto que quiero mencionarte es, estamos considerando esto, ¿no?, de mirar hacia atrás, hacia la historia del pueblo de Israel y hacia nuestra propia historia. El último punto es el siguiente. También podemos mirar hacia atrás lo que se hizo bien y el resultado de eso. Porque no todo se trata de mirar errores y pecados y cosas malas. Cuando vos vas leyendo la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, te vas a encontrar también con historias buenas, con gente que obedeció a Dios, con gente que hizo lo correcto, y el resultado de eso fue bendición para ellos. Por ejemplo, Noé, conocés la historia de Noé, ¿no? Esa es la más conocida de la escuelita bíblica. Pero dice en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que ya conocés la historia, Dios había determinado
destruir el mundo inundado por agua, y a Noé le dijo que construyera un arca. Y dice, y Noé lo hizo así, tal cual Dios le mandó. ¿Ah? Hizo conforme a todo lo que dijo. ¿Y cuál fue el resultado para Noé de haber obedecido a Dios? Salvación. Se salvó él y toda su familia. Entonces podemos ir mirando a través de la historia estos eventos de gente que hizo lo correcto, que hizo lo bueno. No todo se trata de mirar hacia atrás, hacia lo malo. Podés recordar muchos aciertos que has tenido en la vida, cuando te entregaste a Dios, cuando le obedeciste, cuando te negaste a un pecado, cuando renunciaste a algo por Él, y cómo te sentiste lleno de vida, de paz. Quizás al principio te fue difícil, pero después vino la bendición de Dios. Entonces podemos mirar hacia atrás y no solo mirar lo malo, sino mirar las cosas buenas o los resultados positivos. Porque finalmente todo se trata de esto, de que todo lo que hacemos mal acaba mal, pero todo lo que hacemos bien acaba bien. Y hoy es un tiempo donde Dios nos invita a comenzar o a recomenzar a hacer las cosas bien, para que terminen bien, para que tu vida y mi vida terminen bien, bendecidos por Dios, utilizados por Dios, para su gloria y para su honra. Así es que, si miras para atrás y tenés muchos desaciertos, yo quiero decirte que el Dios que adoramos, el Dios que predicamos, el Dios de la Biblia, el único Dios que existe, es un Dios perdonador, que te ama y que quiere perdonarte. Es necesario que reconozcas tus pecados, si sos creyente, si no sos creyente, si la primera vez que venís, la segunda vez, que te arrepientas realmente delante de Él. Señor, perdóname, he hecho lo malo una y otra vez. Por eso quizás no estás tan feliz, ni tenés tanta paz, y tenés muchas inseguridades en tu vida. Quizás esa sea la razón que le has dado la espalda a Dios. O quizás sos un creyente, pero has estado caminando diametralmente opuesto en lo que Dios demandaba de vos. Pero hoy es tiempo donde Dios te dice, comencemos de nuevo. Él es amplio en perdonar, está dispuesto a perdonarte, a romper las cadenas de cualquier pecado que te aten, a perdonarte y a caminar de nuevo. Darte esas fuerzas que hoy no tenés para dejar de hacer quizás lo que estés haciendo de malo o de pecaminoso. Así que hasta allí dejamos el mensaje. Que Dios les bendiga, mis queridos. Creo que vamos a orar antes de terminar porque quiero orar por vos, mi querido. Quiero orar por vos. Que Dios te guíe, que Dios te bendiga, que Dios haya hablado a tu corazón. Que realmente la decisión de cada uno sea, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no siempre hemos hecho lo correcto. Muchas veces equivocamos el camino. Pero te damos gracias, Señor, porque nos perdonas una vez más y nos das la fuerza de corregirnos y empezar una nueva historia, haciendo las cosas bien, tomado de la mano de Dios. Tu vida y mi vida terminarán bien. ¿Oramos?